Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es y en cualquier parte del mundo. El siguiente programa también en el Averno, pero ese es el siguiente. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Baquerizo Blum, y como dice el líder, la prensa corrupta, en lo que nunca miente es en la fecha. Dicen que hoy es lunes 9 de febrero, ha de ser lunes 9 de febrero, ¿no? Sí, porque además el próximo lunes 16 es el lunes de carnaval, o sea que hoy es 9. O sea que el líder Tralala tiene razón en eso. En eso, yo aclaro. Muy bien, como es lunes, nosotros me dan Sofía. Hola, buenos días a todos los oyentes. Que ha disfrutado de un viaje muy placentero desde Puerto Azul hasta acá. El tráfico en esta ciudad es insoportable. Y yo sé, la ATM es una de... ¿La qué? La ATM. Dígale el cajero automático, si ATM son las iniciales de Automatic Teller Machine. ¿Sí o no? Sí, y la verdad es que es una de mis... Unidos, ¿no? En todo Estados Unidos. Pese a que es un país federal que podría cada estado ponerle el nombre que le dé la gana. Pero la ATM para mí no funciona. No, y la ATM fue un error, yo estoy de acuerdo con el ministro Reinberg, fue un error haber delegado el tránsito. Punto. La comisión de tránsito no era perfecta, tenía todos los defectos que sabemos, pero primero, sabían de las leyes de tránsito, estaban donde tenían que estar, no se pasaban, bueno, en ese tiempo no había muchos celulares, pero ahora, por Dios. O sea, y a usted se le cayó un tráiler, creo, ¿no? Bueno, a usted no, a mí... Perdón, disculpe. A mí sería una forma muy interesante de comenzar la mañana si se te cae un tráiler. Pero en la ruta se cayó. En la ruta se cayó. No, si a usted se le cae un tráiler, se vendría a ser cuando los creadores de Superman inventaron a Super Niña, pues también. No, pero ya no es un contenedor. El contenedor. Se separó el contenedor de la cabeza. Del cabezal. Del cabezal. Lo cual yo creo va a crear un tráfico por lo menos de aquí a unas 6 horas. ¿Dónde cayó el contenedor? ¿No le cayó encima un carro a nadie? No. Yo creo que se despegó, obviamente tiene que haber estado mal colocado. Se aflojó. Eso se va asegurado con ganchos y cadenas, ¿no sé? Claro, debería analizarse. ¿No estuvo asegurado? No, pues... Ahí está la seguridad del puerto para las salidas. Dios mío, estamos en Guayaquil. Está hoy con nosotros mi coronel René Fustillos, al que lo hemos invitado para hablar del meteorito que causó la nube de polvo que oscureció el sol y mató a los dinosaurios. No de eso, es de otra cosa. Primero que nada, así como ella tuvo un evento hoy con el tráiler, yo regresaba ayer de la playa, por suerte no manejaba yo. Y entre Cerecita y el 40, un bus, no de los doble pisos, eso de intercantonal, no, un bus normal, calcinado, o sea que se quemó todito, se veía era la pared del bus, quemada, calcinada, la trompa calcinada y adentro no había nada, se quemó todo, pues plástico, ¿no? Claro. Bueno, entonces uno pregunta, ¿cómo sí puede seguir pasando lo que ha pasado? No, a ver, no es culpa de ahorita, de que ha pasado siempre, de que hay vehículos que circulan sin tener la más mínima precaución de seguridad. Y tienen el revisado. ¿Cómo? ¿Tienen que saber cómo? Así. Algunos son bacanes, ni siquiera... porque saben que el dueño de la cooperativa tiene amistades. Entonces, si seguimos así, estaremos más fregados. Hoy lunes no quiero decir mal, lo que dicen pero qué mal hablado. Díganle a Cervantes y a Quevedo si eran mal hablados. A Vargas Llosa, a García Márquez, 2 premios Nobel, porque en el tiempo de Cervantes y Quevedo no daban premios Nobel. El señor Nobel no había nacido. Bien, mi coronel, qué gusto tenerlo aquí. Vea, su servidor inmerecidamente goza de la benevolencia y la amistad de personas como mi coronel Fustillos. Yo ayer, después de que 4 horas, y dije, ¿y mañana qué hago? Y dije, no, yo acudo. Y lo molesté a mi coronel a las 10 de la noche. Y me dijo, ya está. ¿Sabe qué? Eso
no tiene precio. Para todo lo demás es la tarjeta de crédito que tú quieras, no le voy a hacer propaganda a nadie. Mi querido René, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto para mí, Rodolfo, estar acá al frente de los micrófonos de esta gran Muchas gracias. emisora. A ver, vamos a comenzar por lo que realmente es importante a larguísimo plazo y luego vamos a un hecho coyuntural que yo espero que sea coyuntural y que espero que no se vuelva a repetir. A ver, Colombia nosotros nos ha visto con la puerta abierta del servicio higiénico toda la vida. Siempre, por su merced, que cada departamento, su merced, que no es país federal, pero cada departamento, su merced, tiene normas fitosanitarias. Entonces usted no puede vendernos aguardiente. ¿Qué tal que otra cosa? Su merced tampoco. Ya. Entonces, así, obviamente, tienen una enorme balanza comercial superavitaria. Yo no creo que ningún país pueda pretender tener balanza superavitaria con todo el mundo. Ecuador tiene que tener con algunos superávit y con otros déficits, pero jugando limpio. Ellos siempre nos han clavado el problema fitosanitario, por su merced, que cada departamento, ¿no? Entonces hay que pagarle con la misma moneda. O sea, o los dos jugamos limpio, o ninguno jugamos limpio. Pero el problema es que Ecuador, excepto en la presidencia del presidente Uribe y en la presidencia del presidente Duque, peor, se jodió todo con Santos, con lo que quería era la medallita, y peor con este. Ecuador no limita con Colombia. Ecuador limita al oeste con el Océano Pacífico, al sur y al este con el Perú, y al norte con la FARC, los disidentes de la FARC, el Frente Oliver Sinisterra, el Frente de la Mamá de Tarzán, el Frente de la Ñaña de Batman, el ELN, los Comandos del Sur y todas las bandas de narcotraficantes. Entonces yo pregunto, ¿tiene o no derecho Ecuador de decirle a Colombia, oye, ten presencia en tu frontera? Porque me está jodiendo a mí, pues, ¿o no? Y por ahí también va una pregunta que va al mismo tiempo que menciona el presidente Daniel Noboa. ¿Qué tanto es el problema de la falta de control que hay desde Colombia hacia el Ecuador? Bueno, en realidad, como tú dices, lamentablemente no hay presencia militar de Colombia en nuestra frontera. Que es grandecita. Que más o menos 640 kilómetros, ¿no es cierto? O sea, de aquí a Ibarra, sí, la carretera. De alguna manera, la medida que toma el presidente de la República, Daniel Noboa, es golpear donde más le duele a la gente, en la parte económica. El órgano más sensible. Es la única forma de alguna manera de presionar para que Colombia también reaccione y diga no, y justamente por el tema de seguridad, porque el 30% del arancel va, según el presidente Noboa, va al tema de seguridad. Eso de alguna manera va a obligar a Colombia a tomar medidas, porque Colombia se lleva más productos ecuatorianos que los productos colombianos que ingresan al país. Entonces, la afectación va a ser más en la parte económica en Colombia que en el mismo Ecuador. Sí, lo va a afectar. Colombia nos vende más. Lo que pasa es que probablemente está concentrado y nosotros le vendemos una variedad más amplia. Pero la balanza comercial es deficitaria con Colombia. Bueno, más productos. Como con Brasil. Con Brasil es una salvajada. Pues, ¿no? Sí. Pero más productos ecuatorianos van. Individual, claro. Así. Y lo otro hace más costo. Exactamente, ya, okay. Exactamente. A eso me refería. O sea que le golpea por dos lados. Así es. Los que dejan de vender y los que no pueden comprar. Claro. Pero de todas maneras hay que también analizar la parte en Colombia. A ver. Son 250,000 hectáreas de coca que se siembra en Colombia y producen 2.600 toneladas al año. Hay poblaciones enteras en Colombia, regiones enteras en Colombia que están bajo el control de estas estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, que harían o es imposible que fuerzas militares colombianas tengan sus bases permanentes ahí, como nosotros tenemos. Entonces Colombia tiene unidades móviles, frentes móviles del Pacífico, del Atlántico, etcétera, que van patrullando el sector, no se quedan permanentemente como nosotros tenemos. Entonces eso también hay que analizar una realidad. Pero sí es importante desde el punto de vista político, hablemos así, la fumigación de todas las plantaciones de las 250,000 hectáreas de coca, de alguna manera dentro de su territorio. Que eran 45,000 cuando el Plan Colombia con el presidente Uribe estuvo en su apoyo. Claro, con este gobierno se incrementó. Sextuplicado. Así es. Ahora, entonces, se reunieron Trump y Petro, y Petro abandonó todas las posturas belicosas y ya empezó a echar el glifosato y ya entregó una lista de gente. Parece que Petro sabe con quién habla. Y como vemos, Estados Unidos amenaza y cumple. No, claro.
Al menos este. Así es. Porque otro, el decrépito anciano ese que tanta propaganda le hacía el señor Woke, Biden, a ese le metieron, no el dedo, el puño entero. Ya. Bueno, entonces, como Trump sí cumple, Petro se... Claro. Se allana a lo que dice Trump y comienza, porque ¿Y nos va a beneficiar eso? cuando comienza el gobierno de Petro, prohibió la fumigación con glifosato. Claro, claro. Y ahí se incrementaron, como tú dices, las hectáreas, las miles de hectáreas de hoja de coca. Ahora, ¿qué tan cierto es para la inteligencia ecuatoriana de que de las 270.000 hectáreas que tienen ahora, una muy buena parte están en el barrio, por aquí, o sea, cerca de la frontera, no en la frontera, pero en los departamentos cercanos a la frontera es una parte importante? Claro. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto, en el departamento del Putumayo, claro. ahí se concentra gran porcentaje del sembrío de la hoja de coca. Me imagino que se llama Putumayo por el río Putumayo. Sí, claro. Entonces, de alguna manera, después de la conversación con Trump, tiene que Petro demostrar que está en condiciones de atacar estas... Porque Trump lo desertificó. Así es. Y eso es feo, ¿eh? Claro, entonces, eso es lo importante. Y como es importante también que en el Ecuador se fortalezca la presencia militar en nuestra frontera. ¿A qué me refiero con esto? Pero no tenemos la suficiente fuerza. No tenemos el pie de lucha suficiente en Fuerzas Armadas como para cubrir... Volvamos a la conclusión. Los 640 kilómetros más o menos que tiene Ecuador-Colombia y los 96 pasos ilegales que tiene. 96, casi nada. O sea que si yo fuera una persona que me tengo que ir, me contrato a alguien de por allí y ese me pasa por un paso. De los que se conocen. 96 que se conocen. Claro, de los que se conocen. Podría haber otros 96 que no se conocen. Exactamente. Entonces, mira, ya sabes, Sofía, cuando quieres a Colombia, contrata un guía y la llevan por un paso de los 96 que dice aquí mi coronel. Claro, divididos en Carchis, Sucumbíos y Esmeraldas. Ya. Claro, ¿qué prefiere pasar? ¿Por la selva tropical de Esmeraldas de la costa, por las montañas del Carchi o por la selva amazónica de Sucumbíos? Pero justamente creo que fue para fin de año. El presidente, no sé si limitó o cerró totalmente las fronteras. Cerró el puente de Rumichaca, que es la frontera, la legítima. Sí, lamentablemente, ¿Qué crees que pasa por allí? Miren, hay que ser realistas. ¿Cuánto tráfico podemos decir que pasa por esa área? ¿Tráfico de qué? ¿De drogas? Personas. ¿O de personas? Personas. De ahí quiero hablar del tráfico de drogas. Claro, a ver, vamos a lo anterior. Mira, yo creo que fue un error el decretar que el 24 de diciembre se cierre la frontera. Porque hay que entender la naturalidad de esos sectores. Hay muchas familias colombianas casadas con ecuatorianos y ecuatorianos con colombianos. Sí. El comercio, sobre todo en época de Navidad, se incrementa, entonces cerrar, ahí se genera un problema social, un problema económico, es importante. Claro, el Rumichaca es una frontera súper dinámica. Sí, hoy de por ida y hoy, vuelta, de ida y vuelta. Hoy por hoy ya hay paro de los transportistas pesados, tanto de Colombia como Ecuador. Entonces es importante, miles de vehículos, no te diría exactamente el número, no tengo, pero son miles de vehículos al día que transportan, pasan por el puente internacional de Rumichaca. En la frontera sur es diferente. Mira, Macará, por naturaleza y por historia, siempre ha estado abierto. Centinela de la patria. Exactamente, en la frontera sur, pero a raíz de la firma de paz de Itamaraty se construye el puente del Alamor que queda entre Zapotillo y Macará. Claro. Si se diera esa frontera, si hicieran esos puentes, la gente tendría que subir hasta la provincia del Oro. Claro. Para pasar por el puente. Aguas Verdes, Huaquillas. Exactamente. Entonces, sí es un problema. Es un problema que tiene que analizarse al menos en la parte sur. En la parte norte, como te decía, sí hay presencia militar colombiana, pero en unidades móviles. Pero no son suficientes. No son suficientes. Después de que se firmó la paz con el Perú, que indudablemente le ha traído muchísimos beneficios al Ecuador comercial, no voy a discutir el tema. Pero, como
el diablo está en los detalles. ¿Qué pasó? Que como se firmó la paz con el Perú, un grupo de imbéciles, encabezados por varios imbéciles mayores, dijeron, pues ya no necesitamos pues ejército. Cuando vi eso dije, estos estúpidos no han leído un libro de historia en su vida. Bueno, la decadencia de la capacidad militar del ejército ecuatoriano. Vamos al corte. A corte en la radio, luego vamos a hacer un resumen para que la gente que se pierde lo de la radio, en la parte comercial, lo pueda entender. A ver, la decadencia militar a nivel de todas las Fuerzas Armadas, pero en caso concreto suyo que es oficial del Ejército de Tierra, como le llaman los españolitos, pues, hombre, el Ejército de Tierra, joder, ya. El Ejército del Aire, y a esa sí no le han puesto el Ejército del Agua, esa sí le dice la Marina Real, ya, ok. A ver, ¿en qué unidades tendríamos que medir el deterioro, o no hubo, si no hubo, me dice, el deterioro de la capacidad militar del Ecuador? Comencemos por... La Fuerza Aérea teníamos 100 aviones en el 95, ahora, entre todos, ¿no? Ahora, no sé si hay 10 que vuelen. No, creo que no. En la Fuerza Terrestre. ¿Qué tanto deterioro tenemos? Básicamente, mi estimado Rodolfo, fue una deficiencia, un golpe duro a Fuerzas Armadas. Porque como tú dices, hay mucha gente que decían ya no necesitamos Fuerzas Armadas porque ya firmamos la paz. Ajá. Y se complica aún más con el gobierno de Rafael Correa, en que prácticamente una de las estrategias del socialismo del siglo XXI claro, era debilitar o desaparecer Fuerzas Armadas. Se afecta en la Fuerza Aérea a los aviones supersónicos, subsónicos, todo eso. Hoy por hoy no tenemos. Hoy no tenemos nada. Tenemos muy pocas aeronaves que casi los pilotos no vuelan, máximo tienen que volar 2.000 horas y de ahí se van a las partes administrativas porque no hay aeronaves en que volar. El mantenimiento de las lanchas para la patrullaje fluviales en el oriente prácticamente se pararon porque el que apoyaba o el que daba mantenimiento tanto técnico como financiero era Estados Unidos con el grupo militar. En el gobierno de Correa prohibió la presencia y les mandó inclusive fuera del país a este grupo militar. Qué difícil qué difícil que se hace no pensar mal. Claro, y afectó bastante el patrullaje justamente fluvial en el oriente, que tú sabes que los ríos en el oriente son las avenidas de aproximación. Claro, entonces el dato de que se limite el patrullaje permite el ingreso de toda la ilegalidad. Entonces, en contexto, yo pienso que del año 95, que fue la guerra del CENEPA, sí, claro, fue el 95. Se redujo siquiera al 30% la efectividad, la funcionalidad del ejército ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea se fue al carajo. De las Fuerzas Armadas en general. Quedamos, yo creo que operabilmente en un 30%. ¿Perdimos 30 o estamos al 30%? Estamos al 30%. Entonces estamos jodidos. Perdón por el francés, pero al 30%. Así es. Y en el 95, digamos, ¿a cuánto era nuestra capacidad? Bajamos a un 30, ¿en cuánto estábamos antes? Yo creo que es la más alta de la historia del Ecuador. Sí, bueno, teníamos aviones subsónicos, es así que ganamos la guerra aérea. Entonces podemos decir, estábamos en un 90, yo pienso que un 85%. Yeah. Que nos faltaba un poco más. Claro, o sea, tampoco digo éramos Rusia. No, el Perú tenía una marina mucho más grande, sí. Ahí claro, tenían ventaja, pero sumado, no la usaron. Sumado al apoyo de la población, claro, ¿no? Que básicamente en la parte logística al menos nos ayudó muchísimo la unidad nacional que se vio ahí, claro, incentivó al soldado a que pueda luchar. Durán Ballén pasó a la historia por una frase. Claro, ni un paso atrás. Así es. Y con eso, todo lo que pueda haber hecho mal, que seguramente hizo bastantes cosas mal, porque es un ser humano, lo reivindica para siempre, ni un paso atrás. Y después vino el que le encantaba dar pasos para atrás. Pero justamente aquí hay dos puntos creo que son claves de la conversación que acabamos de tener, que es la falta de mantenimiento de infraestructura que hay, es decir, el dinero para los aviones, para el sistema... No, aviones ya no hay. No. Porque los Cafir, los Mirage que nos regaló Chávez eran piezas de museo. Nunca funcionaron. Ya, nunca funcionaron. No. Y los pero puede que ser compramos, para que te des una idea. Y la India. Una escuadrilla, un número de aviones supersónicos, Cheetah, a la Federación India. ¿Sabes qué aviones usa la Fuerza Aérea de la India? Otros. Sí. Pero nos hacía falta hace poco, creo que hasta chalecos antibalas. Entonces, claro, obviamente la falta de eso, pero al mismo tiempo tenemos una falta de
personas comprometidas para el servicio activo de lo que se necesita, porque estamos hablando, necesitamos gente en las fronteras, probablemente después me gustaría hablar del tema de los puertos, vigilancia como tuviéramos que tener en la frontera con Colombia, vigilancia 24/7, probablemente en algún momento también sea necesaria en los puertos para vigilar lo que entra y sale. ¿Se necesita más gente en las Fuerzas Armadas para poder controlar lo que está pasando? Totalmente, sí. Totalmente, porque prácticamente la misión de Fuerzas Armadas ha cambiado. Claro. No ha cambiado la Constitución, No. pero en la realidad La está realidad, cambiando. sí. Porque en la Constitución sigue siendo que somos tenemos de la defensa de la soberanía e integridad territorial. Pero en la parte interna ha cambiado, porque hoy estamos haciendo el trabajo policial. Sí. Entonces, la tecnología, el armamento, los equipos, todo eso cambian. Las necesidades cambian. Ya no es un combate interestatal o una guerra interestatal, sino ya es una guerra interna como la calificó, la declaró el presidente Noboa. Entonces, al incrementarse las misiones subsidiarias, que como se denominan, porque nosotros como militares tenemos la defensa del territorio nacional y la seguridad de las áreas estratégicas. Al pasar a dar seguridad a delitos contra la seguridad pública, hablemos de extorsiones, vacunas, todo eso, prácticamente no se está haciendo buen uso de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas deben estar en la frontera por donde ingresa la ilegalidad, la droga, todo eso, justamente incrementando su pie de lucha, ¿sí? Porque actualmente no creo que sobrepasamos por las 45,000 efectivos en las tres ramas, entre las tres ramas, y de esos tenemos que ver que también hay un personal administrativo, hay personal que necesita salir a ver a su familia, a descansar. Entonces estamos hablando que efectivamente, actualmente patrullando, no pasan los 25,000 efectivos. Suerte, de esos 25,000 efectivos, regresamos a la radio y le hago un resumen. Estábamos hablando de la falta de capacidad militar. La falta de capacidad militar que se deterioró a raíz de la guerra del CENEPA. La Fuerza Aérea no tiene un solo avión supersónico. Los que tenemos son los supertucanos, creo que sí, eso es lo que funciona. brasileños. Ya, ok. La Armada, por ahí, y en el Ejército, resumen total de mi coronel Fustillos, las Fuerzas Armadas ecuatorianas están, comparado con el año 95, estamos al 30% de capacidad. Cuando estábamos en un 85. Porque se desmanteló a propósito el poder de las Fuerzas Armadas, ¿es correcto? Correcto. Y nos falta gente. Estábamos hablando de la falta de gente y yo le hago una pregunta. ¿No habría que volver al servicio militar obligatorio? Porque ahí tiene gente. Sí, mira, no hay problema en eso porque créeme que es admirable ver a la gente, a los muchachos, que a pesar de que es voluntario y se reclutan, antes se reclutaba un solo día al año, o sea, en los llamamientos un solo día, hoy 2 días, sábado y domingo, la gente duerme, 3 días antes duerme, entonces, de alguna manera, 3 días antes. Sí, 3 días antes para ingresar, ¿sí? Y hoy se registran por línea, etcétera, etcétera, entonces, el poder de convocatoria, por eso es que lo que pasa es que las Fuerzas Armadas, gracias a Dios, todavía es la institución con mayor credibilidad. Número 1. Credibilidad. Seguida de la Iglesia Católica, número 2. Así es. Entonces, retomando lo que te estaba manifestando, el trato de que a Fuerzas Armadas le asignan más misiones subsidiarias, necesitamos nosotros mayor pie de fuerza. 10,000 hombres fueron destinados a Guayas, Los Ríos y Manabí. Es decir, ¿de dónde tienen que sacar? De los demás repartos a nivel nacional y de la frontera norte. Cuando yo considero que se debe priorizar la presencia militar con toda la tecnología posible en la frontera norte. ¿Por qué? Si bien es cierto, es permeable la frontera norte, hay 96 pasos ilegales de los que se conocen. En algún momento dentro de nuestro territorio van a confluir o van a llegar a un punto, a un nodo estratégico desde donde va a ser especie de bisagra y van a ir hacia Manabí, hacia Guayas o hacia Esmeraldas, no sé. Entonces, ahí debe, con inteligencia, porque aquí todo se trabaja con inteligencia, porque si no tienes inteligencia, no te sirve de nada. Juegas a la gallina ciega. Mira, Estados Unidos en la captura de Maduro, inteligencia. Israel en el combate con Hezbollah, Hamas, Irán, inteligencia. Entonces aquí nosotros debemos
priorizar el trabajo de inteligencia para no desgastar a las Fuerzas Armadas buscando a vacunadores, extorsionadores, delincuentes que al final del día el bloque de seguridad captura a estos elementos, van a flagrancia y les dejan libres, inclusive con evidencias. Se acaba de quejar el gobernador de Los Ríos, mi buen amigo Galo Lara, de que hay un juez especialmente que le caen todas las cosas y todas las... Claro, entonces no hay derecho. Se debería priorizar la presencia militar en la frontera. Entonces ahí sí pedirle resultados. Ahí sí pedirle, a ver, le estamos dando personal, le estamos dando medios, le estamos dándole el presupuesto necesario. No debe ingresar más del 50 o 60% de la droga que este momento está ingresando al país desde Colombia. Puta, pero cortarlo a la mitad ya sería un éxito fabuloso. Entonces, como decía, y también en los puertos. Claro. Entonces se debe controlar y dar seguridad, intensificar la seguridad, por dónde ingresa y por dónde sale. Porque el Ecuador se ha convertido en la plataforma de distribución de droga más grande del mundo. La número uno. Como un hub, es como si fuéramos un aeropuerto hub, pero de los grandotes, como el de Frankfurt, como el Heathrow en Londres, como Atlanta, Chicago, Nueva York y Los Ángeles en Estados Unidos. Eso es un aeropuerto, un hub. Y aquí va justamente mi pregunta de los puertos hacia el mismo aeropuerto. ¿Qué tan calificados estamos nosotros en vigilar los lugares que pueden llegar a ser un target para el ingreso de drogas? Para después, obviamente, llevarlos a un puerto y llevarlos a Europa o a Estados Unidos, donde yo creo que mayoritariamente se va desde Europa. Sí, ahora... ¿Qué control tenemos? O sea, lo que yo digo es... ¿Qué control o qué capacidad de control? Sí, y aquí es de un poco hasta anécdota, pero uno de los programas que me gusta ver, a veces programas que no tienen... son un poco como de reality show. Hay uno que tienen que son los aeropuertos internacionales en Australia, en Europa. Que como la policía interviene. Claro, entonces tienen a veces los perros y cogen gente, o a veces cogen... o gente entrenada de los agentes que ven un tipo, lo ven medio nervioso, lo que sea, venga para acá. Pero tú en uno de los programas o en uno de los shows, tú puedes ver cómo ellos tienen a todos los packages que vienen a hacer... todo lo de transporte que viene al país. Y tienen hasta una máquina de X-ray que pueden pasar y ver exactamente qué es ese producto. Aquí está... Nosotros, ¿Tienes máquina de rayos X en el aeropuerto? O sea, en el aeropuerto a veces puede funcionar como no puede funcionar, dependiendo también de la falla humana que le esté usando. Pero, ¿qué tan protegidos estamos en los puertos? ¿Qué tanto en realidad? Porque el tipo de afluencia que tiene un puerto es mucho mayor a la que puede tener un aeropuerto de Guayaquil, claro. por más que queramos decir que nosotros somos un aeropuerto que tiene bastante gente. No, es que no tiene, primero no tiene bastante gente. Te voy a hacer una comparación real. A ver. Solamente en cajas de banano, solamente en la exportación de banano, hay 7,000 contenedores semanales que salen. 7,000 solo en banano. De 40 pies. Sí, solo en banano. ¿Cuántos escáneres tiene los puertos? No pasan de 10, creo. Entonces imagínate que se hacen controles aleatorios. Y, o sea, no se hace control a esos 7,000 contenedores. Porque la capacidad... Punto de orden, mi coronel. ¿Usted está seguro que son aleatorios o que se hacen controles a donde todo el mundo sabe que no hay nada y no controlan donde todo el mundo son? Es que normalmente, mira, la contaminación de los contenedores la hacen en las fincas en el 70%. 20% dentro de los puertos y 10% en alta mar. Entonces, si no tienes los medios tecnológicos, los escáneres suficientes para controlar toda esa carga, te estoy hablando 7,000 contenedores semanales solo de banano, hablamos de camarones, etc. 100, 200, 300. Entonces, es aleatorio, le dice, a ver, esta abra, pero ya vienen con señal o alguna forma de decir, esta no abra. Vienen ¿no con unas señales de unos billetes verdes. Bien. Entonces salen, pero si trabajaríamos justamente con inteligencia, claro. Uno de los requerimientos prioritarios de inteligencia serían determinar por qué puerto en el país sale la mayor cantidad de contenedores hacia Bélgica, hacia Alemania, a todo eso. Entonces, ahí colocar justamente personal militar, Guayaquil, por Sorja, Puerto Bolívar, Esmeraldas, Manta, etcétera, los puertos máximos. Pero definir con inteligencia
exactamente, haciendo intercambio con información de los países donde va a llegar la droga. Que ese es otro tema. Ellos deberían ser los más interesados en que no les llegue la droga, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ayuden. Pongan plata, pongan equipos. El reino de los belgas con L, ya. El reino de los belgas, el puerto de Amberes, es famoso por ser, parece ser el número 1 de entrada de droga. Y de ahí están el puerto de Rotterdam y el puerto de Hamburgo. Todos justitos, Alemania, Bélgica y Holanda están al ladito. Ahí está toda la gran mayoría de la droga. ¿Y por qué no colaboran los tres países, los Países Bajos, como se llama ahora, el reino de los belgas y la República Federal Alemana? Claro, es importante eso, como lo quieren hacer con Colombia en este momento, de presionar de alguna manera para que intervenga también los países que se ven donde llega la droga, también participen, porque esto es un delito transnacional. Claro, yo lo veo, o sea, obviamente en capacidad tú puedes tener a gente vigilando los puertos y puedes tener a miembros de las Fuerzas Armadas que estén comprometidas con su trabajo, pero cuando tienes 7,000 contenedores solo de banano, semanales, digamos semanales, y de esos aleatoriamente, digamos que tú estás haciendo el mejor de tus trabajos, aleatoriamente, perdón. No se preocupe. Tratas de hacer el mejor de tus trabajos y tratas de inspeccionar 200, por más que lo quieras hacer bien o mal, y de los 200 coges 15 que están contaminados, nunca vas a poder hacer el trabajo verdaderamente necesario para poder parar lo que está pasando. Pero lo que pasa es que ahí, ya con un trabajo, reitero, de inteligencia, tú determinas esos contenedores de dónde vienen. Ya. ¿Cuál es el origen? ¿De qué finca viene? Exactamente. Vamos a la finca. ¿De qué empresa vienen? Claro, ¿De qué? Porque lo que hablamos mucho, o sea, el 70% normalmente viene de la finca ya contaminada. Eso se determinan, se llaman los indicios. Estos indicios te permiten determinar una posibilidad más probable, que es de dónde nace. Entonces, allá atacar, ¿no es cierto? Allá atacar. Porque como tú dices, es realmente imposible controlar todo, pero con un trabajo de inteligencia se va determinando, uniendo y haciendo un mapa de contactos, de enlaces, como se llaman, para determinar el origen. ¿Cuál es la exportadora de banano que está generando mayor contaminación? ¿Por qué? A partir de la Declaratoria de Ciudadanía Universal en el 2008, ingresan al país ciudadanos mexicanos, colombianos, albaneses, etcétera. Porque el mexicano colombiano había ingresado siempre, pero claro, albaneses. Y compran, de ciertas regiones así es, o sea, no, compran exportadoras de banano reconocidas, todo eso. Inicialmente hacen todo legal, mandan sus contenedores, todo eso, pero poco a poco mandan también ya en forma ilegal contaminados y parte legal. Entonces, es importante, hay un trabajo de inteligencia para definir quiénes podrían ser las exportadoras que generan mayor contaminación de los contenedores. Las cuales están cooptadas. Exactamente. Pero aquí también hay un problema muy grande y es el que veo de que pueden identificar quién es la persona que tiene esa bananera, pero muchas veces en el país no les quitan las propiedades. Regresamos del corte. Al aire estábamos justamente hablando del problema, dice mi coronel, que salen 7,000 contenedores semanales solo de banano y que el control debería con inteligencia hacerse en las fincas porque el 70% de la contaminación es en la finca, ¿no es cierto? 20% en puerto, 10% en alta mar. Entonces, si el 70% es en la finca, vamos a la finca, pero muchas veces los jueces no les quitan las fincas, entonces identifican qué finca puede estar, puede ser la que esté pasando esto, pero después no le quitan la forma de lucrarse a las personas encargadas de eso. La asamblea no da trámite a la ley de extinción de dominio. Exacto, me quitó la pregunta, claro. Entonces, ¿por qué? Justamente por eso. No, es que salieron a decir que era injusto que te extingan el dominio cuando aquí hay presunción de inocencia. O sea, tú entras a una hacienda y encuentras que tienen toneladas de coca para camuflar en miles de cajas de banano. ¿Y de qué presunción de inocencia me estás hablando? ¿Quién puso ahí la coca? ¿San Pedro o San Pablo? Ninguno de los dos. Entonces, pero ahí está. Ahí tiene. ¿Cómo? ¿Sabes cuál es nuestro problema fundamental? Que nosotros estamos enfrentando tanto este problema como la guerra con los GDOs, como si estuviéramos en paz. Y así no se puede. Nadie gana un conflicto, sea armado o sea legal, actuando como
como el Ecuador de hace 40 años, cuando esto no pasaba, ¿no es cierto? No se puede, hay que cambiar la ley. No se puede porque los que sabemos riegan plata en cantidades navegables para que nadie quiera cambiar nada. Ahí estamos jodidos. Aquí hay una cosa fundamental. Mientras no se cambien, y eso he reiterado muchas veces inclusive aquí, mientras no se cambien las reglas de juego, no va a haber cómo superar esta situación. Gracias. Mientras siga habiendo las medidas sustitutivas a cabecillas que han caído 20, 30 veces, que tienen denuncias por delincuencia organizada, asesinatos, secuestros y sigan saliendo libres, no va a pasar nada. Si no hay una reforma en la Constitución, si bien es cierto, dijeron no a la Constituyente, pero hay otros caminos, y que si la Corte Constitucional no se allana a respaldar a las fuerzas militares de policía, hoy no tenemos una ley de inteligencia, hoy no hay una ley de solidaridad, etcétera. Si no se cambia, vamos a seguir dando vueltas, Y aquí va otro punto que creo que sería fundamental discutir, y es ¿qué tan necesaria en ese momento para las Fuerzas Armadas, para el gobierno, es una unión con los municipios específicos en donde este problema está pasando? Es decir, obviamente el municipio de Guayaquil puede tener su plan de seguridad, pero ¿no sería más importante en estos momentos que las ciudades que están tomadas por el crimen organizado sea el gobierno el que en realidad está a cargo de la seguridad, que tome un plan y lo pueda ejecutar arriba de lo que diga el municipio? Porque a veces vemos que estos problemas de egos, nada se llega a solucionar adentro de Guayaquil. Pero ¿qué pasaría si, digamos, puede venir Reinberg y él dice, vamos a hacer estos planes de aquí a 6 meses para bajar el tema de la contaminación en los puertos de Guayaquil? Pero no vemos eso. Así es. Perdón, les recuerdo que la Constitución le asigna la competencia de seguridad al Estado. Los municipios son meros auxiliares. Sí. Por tanto, un municipio no puede pretender él diseñar una ley de seguridad, ni una ley de lucha contra el narcotráfico, ni contra nada, porque no tiene la competencia constitucional. Pero puede apoyar. Sí. Ahora, lo que pasa... Sofía, ¿qué te parece esto? Una ley que no es que pueda apoyar, que lo obligue a apoyar. Sí. Mientras lo obligue a apoyar. Estimado Rodolfo, mientras no se piense en forma integral, y cada quien reme para su dirección, el barco no avanza. Si hay municipios que están cooptados por la delincuencia, hablemos Durán, etcétera, no se va a poder solucionar. Mira, es importantísimo, mira. Norberto Vélez acaba de sufrir un atentado. Mira, así es. Mientras se trasladaba con su esposa. Mira. Claro. Mira, el municipio de Guayaquil tiene una capacidad con el seguro EP grande, que debería estar en coordinación con el ECU 91, pero lamentablemente sobreponen al tema de seguridad, a la bienestar general, nacional de la población, intereses políticos. Y mientras se sobrepongan los intereses políticos a la seguridad, a la necesidad colectiva, no vamos a poder solucionar el problema. Una pregunta, ya que hablaste de Seguro EP. ¿Qué tanto puede ayudar a la seguridad de un cuerpo como Seguro EP que está desarmado? ¿Perdón? Que está desarmado. Mire, le cuento una anécdota. Cuando yo liquidaba la flota bandanera ecuatoriana SA en liquidación, que el 99.99% de las acciones eran del Estado, menos una que se había perdido. ¿Ya? Por eso es que en los juicios no nos podían embargar cosas del Estado porque no era del Estado, era mixta, ya. Llegamos a una transacción con los italianos del barco Arenela, del barco Jubones de la compañía Arenela, y bueno, fue un montón de plata. Y ya me llama el ministro de Finanzas y me dice, convoca porque era el mayor accionista, una Junta General Extraordinaria, mi delegado con instrucciones precisas. La instrucción precisa era que gire tan cantidad de dinero, y ¿sabes qué se hizo con eso? ¿Te acuerdas cuando la Comisión de Tránsito la armaron con revólveres 38 Magnum 357? Tu servidor giró el cheque para pagar esos revólveres, por orden del accionista, ¿no es cierto? Pero luego los desarmaron pues a la Comisión de Tránsito. Claro, y Seguro EP también está desarmada. Porque decían que el monopolio de las armas, todo eso la tiene que tener la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Pero la Constitución dice que el monopolio de la fuerza es del Estado. Y el municipio es parte del Estado. No es el Estado central, pero es parte del Estado. Mira, o sea, no le quitaría yo la posibilidad de que en los municipios, que de todas maneras bajo un control de algún organismo, ese es el problema. se cree
o se conforme una unidad especial, justamente que esté armada, de alguna manera como fuerza de reacción y en apoyo a la Policía Nacional, principalmente porque la Policía Nacional es la misión fundamental, es del orden interno, en apoyo a la Policía Nacional. De alguna manera sí se debería hacer. ¿Por qué? Por los grupos, los gobiernos autónomos descentralizados, háblese municipios, prefecturas, todo eso, son los primeros filtros, o sea, Sí. son los dueños de las ciudades, si se puede decir de esa manera, Sí, claro. donde ellos controlan, tienen policía metropolitana, etcétera. Además son ellos los que están allí, pues, hermano. Hoy, pero lamentablemente, como tú dijiste inicialmente, están cooptados esas estructuras. ¿Por No qué? todas, ¿no? Mira, ¿por qué el tránsito en los municipios ha sido un objetivo de los grupos delincuenciales? Porque justamente ellos controlan las carreteras, controlan las avenidas de aproximación. Todo Por eso es que la entonces, Policía Nacional está diciendo, señores, no, esto no puede ser, tiene que volver al control de la policía para poder controlar. Pero el problema es dónde sacamos gente. claro, como tú dijiste también, la Comisión de Tránsito del Ecuador siendo perfeccionada, siendo con Sí, modificaciones, sí, yo cambios estructurales, sí. etcétera, porque la policía también no puede estar en todo. No, no. La policía tiene que centrarse en su misión fundamental, que es el control interno del país, la seguridad ciudadana. ¿Sabes por qué los municipios no quieren aflojar? Con excepciones, por supuesto. No quieren aflojar la competencia. Porque tenían dos negocios fabulosos, pues allí. ¿Los Primero se les cayó uno, los radares. Vean, señores, ¿hace cuánto tiempo la ANT suspendió todos los radares? Meses, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué condición puso? Homologarlos, ¿no es cierto? ¿Sabe cuántos radares han sido homologados? Como ni uno. ¿Sabe cuántos radares están operativos? Como ni uno. Yo sí creo que debe de haber radares. Con tres temas. Primero, el radar es preventivo, no es para recaudar plata. Tiene que haber letreros bien grandotes que indiquen que usted entra a zona controlada por radar. Porque usted lo que quiere es que el tipo baje la velocidad, no multarlo. Uno. No como Dos, empezaron a hacer que los sí. escondían. Dos, el calibraje, perdón, la calibración del radar no lo puede hacer el mismo concesionario que lucra con el radar, porque entonces... Pues, tú sí parte. sabes- claro, pues ya. Dos. Y tres, primero, no lo pueden calibrar ellos mismos. Y tres, tienen que ponerse límites de velocidad reales. Por ejemplo, la autopista Guayaquil-Salinas o la carretera Guayaquil-Salinas, antes era una sola cosa de ahí, solo una salvajada, ¿no? Bueno, luego la ampliaron y luego tú tienes dos carriles de un lado separados y dos carriles del otro. Tú no le puedes poner 100 kilómetros. Tiene que ser una velocidad real. Claro. Nadie pide que sea como en Alemania, que el quinto carril no hay control, ¿no? Pero no puede ser que los radares, cuando vuelvan a caer en manos de esta gente. Y luego el otro negociado, pues, nuevo, los parquímetros. ¿Tú has visto los parquímetros? Esos parquímetros los trajo Colón. Vinieron con Colón o con los hermanos Pinzones, que eran unos marineros, que vinieron con Colón, que era un viejo bucanero. Ya. Hay gente mal pensada que le ha cambiado la letra, pero hay gente mal pensada, aquí no. A ver, esos parquímetros, hermanos, son de un fierro, que tú metes una ranura, y si te pasas 10 segundos, es lo mismo que si te pasas una hora. Es que eso no tiene lógica, pues, hermano. Y hay algunos que pones y no funciona. Ah, sí. Ya. Entonces, y resulta que el 85 o 90% del billete, adivina quién se lo lleva según el contrato, el que pone los radares. Yo quisiera saber cómo reparten de verdad, después de que le den a cada uno el 90 y el 10. Porque no es posible que los municipios tengan el 10 o el 15% si son los dueños de la vereda, de la calle. Mínimo mitad y mitad, mínimo. Así es. Pero ahí está, por eso no quieren entregar el control del... Fue un error monumental. Yo me culpa, porque yo estuve en la asamblea y voté a favor del famoso COTAT, que creo que fue un error monumental en el tema del tránsito. Ahí hay dos responsables, Virgilio Hernández y Andrés Roche. Ellos impulsaron el tema. Pero de todas maneras, muy aparte del tránsito, que sí es fundamental, y que lamentablemente aquí en la ATM no funciona, en el control de las motocicletas, ¿no es cierto?, las motos, porque vemos claramente, están los ATMs ahí, pasan sin casco, exceso de velocidad, se pasan los semáforos rojos. Marido, mujer Y y tres el- niños en el medio, hermano, por Y Dios. más del 80%, casi 90% de los delitos son cometidos en motos. Pero mira, las motos eléctricas, y esto es lo interesante Está porque yo prohibido también- por la ley. Sí, está prohibido y yo me quejo, pero
¿qué es lo que tú ves en el sur muchas veces? Ves a la mamá que lleva a los hijos, obviamente muy irresponsable, porque a veces van en contravía llevando a los hijos al colegio, a la tienda, pero ¿qué vemos también ahí? Y es obviamente el guayaquileño o el ecuatoriano a falta de necesidad de la parte pública, que ¿qué sería lo esencial? Tener buses que tengan un precio modesto, en el cual tengas aire acondicionado, en el cual no te roben. No puedes poner un precio aire acondicionado con un precio modesto porque no te da. No, yo sé, Ese pero es el lo que problema. hablo es, tenemos una ineficiencia en los scooters, servicios que en las tenemos, motos. por eso la madre se Sí, siente mejor sí. yendo en un scooter en contravía, sin un casco, Nada. que ir en un bus. Te hago una pregunta, ¿y en ese scooter va con aire acondicionado? No, ¿no es cierto? No, pero vas Entonces, por lo menos, no te roban. O sea, todo es posible, Eso pero tiene es que un ser punto, controlado. sí. O sea, todo es No, posible, claro. pero tiene que ser controlado. Pero si las motos andan sin placa. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando hicieron la propaganda de que todo individuo en moto tenía que llevar un chaleco y el casco con el número de la placa? Anda a ver cuántos hay. No. Ni uno. Entonces, y vamos a ver a cuántos citan los payasos estos. A nadie. Entonces, no Vamos acorde se a la radio. cumple con la ordenanza municipal que dijeron hace mucho tiempo, no dos en una moto, etcétera, solamente tiene que estar alguien de la tercera edad, mujer o Pero una familia. pregunta, todas estas reglas, por ejemplo, de la moto, esto viene a ser ATM. Es una falta Guayaquil. en Guayaquil. Claro. Viene a ser una falta De de control. control de Correcto. personal que lo está señor. haciendo. Sí. Justo Están dedicados al celular. uno de los comentarios que teníamos... ¿Sabe qué? Les planteo una pregunta a los dos. ¿No debería estar prohibido que los agentes que estén en turno de función tengan un celular? Totalmente cierto. prohibido. Totalmente prohibido. Pero si tú estás viendo un GPS porque no conoces la ciudad y te ve el ATM, te para. Claro. Y le quieres explicar y no te deja explicar. No, hay otra explicación que multa. entiende, que es silenciosa. En todo caso. Pero es una falta de control. Yo lo pude ver, Es creo que una falta de control, claro. hace pocas semanas la ATM, bueno, era creo que por Año Nuevo o por Navidad, estaba haciendo una batida Claro, en hace Vía La pocas Costa, semanas. en la cual creo que son 4 carriles que hay Vía La Costa, terminaban en uno, porque lo cerraron. Ujú. Tenían 2 trailers para llevarse obviamente a las motos, a los carros, crearon ¿A qué un altura tráfico era para saber quién era la competencia? Porque antes del portal, o sea, antes de Puerto Azul. eso es ATM. Eso es ATM, claro. Luego- Estaba toda la luego ATM con ya es la 20 carretera estatal y ahí es la comisión de tránsito. Les gusta Pero más bueno, el- Pero Lo la entiendo. perimetral es ATM. Sí, perimetrales ATM. Es que la CT creo que perimetral no es después una del... ruta nacional. Por La eso, carretera pero es de la línea, ATM. sí. La perimetral es CT es ATM, sí. hasta... o sea, tienes que pasar el peaje, creo yo. No, yo creo que es antes. Ya voy a verificar bien. Sí, pasando el Pero el control creo que es necesario por las fechas, obviamente. Sabes que es Navidad, Año Nuevo, hay personas que van a estar tomando, entiendo el control. Sí, pero la cuando re- haces un control al año, no creo que en realidad sirva de mucho. Recién hubo un control, más de 100 ATMs en la Alvarado Lea. Más de ¿Cuál? 100 ATM. En la Alvarado Lea, Lea. ¿Sí? Por favor, ¿y qué cogen? O sea, Eso ¿qué es lo controlan que ahí? pregunto, ¿qué Yo te resultado pregunto. tuvo? Y eso yo, y la ATM Si no lo hace individuos era para que... con Sí. policía, o sea, solo la ATM, ¿qué tanto puede resolver? ¿No sería bueno de cuando hacen eso, hacerlo Justamente a eso voy. organizado? Mira, las motocicletas, los motociclistas o como se llame, que vienen en moto, ¿de dónde salen normalmente a cometer los delitos? De los barrios marginales, llámese la parte noroccidente de Guayaquil, O el sur. pero principalmente hoy por hoy, la zona que está tomada por la criminalidad es la parte noroccidente de Guayaquil, noroeste de Guayaquil, Sociovivenda, Monte Sinaí, Nueva Prosperina, etcétera. ¿Por qué ahí, a la salida de estos barrios, ahí- no hacen justamente ahí el con control. toda eso y controlan la salida de estas motos? Claro. Pero si tú vas allá, jamás hacen. Nunca les he visto, ni siquiera al tren. La otra vez hubo un reportaje en la televisión que en las motos subían por los pasos peatonales y el ATM estaba afuera, abajo. Pero si andan por la vereda... Entonces, por- si no se cumple con la función, con la misión, no hay cambios estructurales en esa ATM, porque ya te digo, me sorprendió, estaba justo con mi hijo yéndonos a la casa, pero era así como... Pero como ¿sabes qué? avispas. No faltan un poco de gente en un montón de medios que un poco más y le queman incienso, así, incienso a las dependencias municipales del país, porque esto pasa en todo el país, en todas las ciudades.
Aquí, en Quito, en Manta, bueno, Cuenca es la tercera ciudad más poblada del Ecuador, ya tiene como 600.000 habitantes. Pero digamos en Cuenca, yo lo he escuchado a voz popular y la gente dice que normalmente en Cuenca la gente no toma y maneja. ¿Por qué? Porque hay un respeto a la ATM de Cuenca, de que no son como los de Guayaquil y ahí no puedes pasar un billete y te dejan ir. Ahí te hacen cumplir la ley. Entonces, ¿qué obliga a los ciudadanos? Tú no ves el tipo de comportamiento que tú ves en una ciudad como cultural, Guayaquil. es Sí. cultural. Tú lo has dicho, pero es que, a ver, usted es muy joven, pero Cuenca siempre fue así. Respeto a la gente, respeto a la autoridad, un alto nivel cultural, un altísimo nivel de lectura, que es lo que te da como poco de Loja. cosas, como Loja, ya. Pero usted le va a pedir a Guayaquil y Quito que se parezcan a Cuenca y a Loja, ¿sabe qué? Le invito a tomar un helado, pero ¿sabe que cuando haga frío y esté nevando? No quiero un helado con frío y nevando, ¿no es cierto? No. Pero es que yo creo que Guayaquil es una ciudad curiosa, más que todo con el Guayaquil no es una crimen ciudad. organizado, porque el guayaquileño, cuando le conviene, es corrupto. Cuando le conviene, nos saltamos la fila del ATM. Estamos regresando del corte y le pagan para a la gente. Sofía puso el ejemplo de Cuenca, de que las cosas funcionan allí, que a nadie se le ocurre billetear a los que saben, ¿no? Y esos hacen su trabajo. Cuenca y Loja toda la vida fueron así. Lo que pasa es que ahora se nota más porque el deterioro de nosotros es una bestialidad, pues, ¿no? Y en cambio ellos siguen bien. No, pero mira lo curioso que viene a ser la ciudad de Guayaquil, o el entorno de Guayaquil en la pelea en contra del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el guayaquileño, comparado con otras ciudades, no nos gusta la corrupción hasta que nos ayuda a nosotros. Es decir, te molesta la corrupción en muchos ámbitos hasta que vives Mientras en no es Mocolí, contigo. mientras no es contigo. Mientras tú te puedes meter al ATM y te sacan más rápido la licencia de conducir, no tengo ningún Le pongo problema. otro ejemplo. Si usted tiene un contacto para que le arreglen los impuestos sin pasar por el SRI, lo usa y no se siente corrupto, es sabido. Aquí el problema. La que- corrupción está en todo nivel. Pero el problema es que aquí cuando te conviene, la conviertes en que eres sabido. ¿Acaso yo soy cojudo, ñaño? Eres corrupto. Si no, no eres cojudo, eres peor, eres corrupto. Y a ver, ahora sí. Y fomenta la corrupción. Antes de que se nos vaya el tiempo y se acabe el programa. A ver, mi coronel. Se volvió viral con cierto atraso, por cierto. Un incidente desgraciado e infeliz que no debió de ocurrir y que en un país civilizado no ocurre, en el cual un asambleísta actual y su esposa, ¿ya? Durante la pandemia. En algún momento, no sé si es el 20 o el 21, lo cierto es que ya, había un operativo 2024. y detienen, sí, 2024, Sí. no es pandemia, es 2024. Un operativo y detienen a una F-150, creo que era, ¿no? Sí, vidrios Con polarizados. vidrios polarizados y sin placas. Resulta que el conductor era un menor de edad, de 17 años, no era un niño, porque ya me empezaron a hablar del niño. ¿Que estaban conduciendo? Sí. Porque aquí los menores de edad no pueden conducir. Espérese, vamos viendo las infracciones. Primero, era un menor de edad conduciendo. Segundo, obviamente no tenía licencia. Sí, porque no puede tener. Tercero, estaba conduciendo un vehículo con vidrios polarizados sin, que no son de fábrica, sino con las películas. Sin el permiso. Cuarto, no tenía placas. Y por ahí me falta uno más del señor, del joven. Bueno, llega el padre y la madre abofetea a un miembro de las Fuerzas Armadas y luego les dice de HDP para arriba. Y el asambleísta que fue gobernador de Roberto Cuero, pues hablemos claro, todos sabemos quién es, que fue gobernador del Guayas y es asambleísta y que debería saber de leyes. Que no me venga con que salió a defender eso y que lo haría 1.000.000 de veces, pues entonces se va 1.000.000 de veces más a la cárcel. Eso es lo que dijo. Ya. Porque el Código Penal es claro. Lo que pasa es que como nadie hizo nada, ya prescribió. Y entonces yo le pregunto, ¿qué debió haber? ¿Cuál era el procedimiento que se debió seguir cuando esta pareja ofendió de palabra y obra a las Fuerzas Armadas? ¿Qué tenía que pasar allí? Bueno, esto es una falta grave, ¿no? Ah, ya. Que es sancionada hasta con prisión. Sí, claro. El faltar a la autoridad de palabra o obra, Sí. peor Sí, señor. todavía, físicamente. Yo creo que en ese momento el personal militar lo que debía haber hecho es, si bien es cierto, la que le agrede al militar es la esposa Sí. de esta persona,
de alguna manera dar parte a su escalón superior, ¿no es cierto?, de lo que había pasado a través de un informe. Pero recuerda que también en ese hecho estaba la ATM ahí. La ATM debería haber detenido claro, el señor que no manejaba ni siquiera el sin licencia, personal perdón. militar, sino la ATM detenerle al Perdón, aquí la Constitución dice que si usted tiene entre 16 y 18 años puede votar, ¿no es cierto? Ya, o sea que no es ninguna criatura ni ningún niño que no sabe lo que hace porque puede votar. Y sabe que manejar un vehículo sin licencia es delito. Claro, entonces ahí Pero debería haber actuado la infracción de ATM tránsito. Ya, no y actuó. detenerle al infractor. No actuó. En el caso de Fuerzas Armadas, al ser una mujer, hablemos así, la que le agradezco, y no tener una mujer dentro de esta patrulla, porque si hubiese actuado el personal militar, le detenía todo eso, inmediatamente le hubiesen seguido una denuncia de uso excesivo de la fuerza, todo eso, y vos sabés cómo está la situación, la justicia aquí en nuestro país. Sí, pero no puede ser. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Dar ¿Cuál parte a debió través- ser el proceso? ya, dar parte a su escalón jefe superior. de patrulla. El jefe de patrulla, en este Ya. momento, de lo que ha pasado con nombres. Ya, a su y escalón a su superior. escalón superior, Que a su vez tiene que reportarle a quién. a su otro escalón superior, hablemos. Si es que es de la Armada, ¿Ya? a la unidad, en este caso, si era infante de Marina, al comandante de la base de San Eduardo. Ya. El comandante de la base de San Eduardo al comandante del comando operacional. Y Al jefe de con la su primera asesor, zona naval. sí, con su asesor jurídico, el comando operacional, el comando de operaciones navales se llamaba. De su asesor presentar la denuncia en contra de esta persona. En fiscalía. En fiscalía. Y la fiscalía, con policía, todo Inicial. eso, ir allá y detenerle a esta Ya, persona. pero ¿por qué no se hizo? Porque Eso yo también es de tengo una proceso. pregunta. Así como le di la gabardina Mira. a estos dos señores, señor y señora, perdón. Oiga, cuidado, le doy la gabardina a los que no hicieron su trabajo también. Mira, lamentablemente a Y veces encima llega este individuo a la asamblea el otro día y se paran a aplaudirlo. el desconocimiento muchas veces de las leyes por parte del personal militar, que te recuerdo, estamos preparados para otro tipo de Ah, misiones. no, yo sé, yo estoy de No. acuerdo contigo. El no sentirse tal vez respaldados, porque hasta ahora yo no he visto un comunicado de parte del Ministerio de Defensa, no sé si lo habría. Yo no he visto tampoco. He Por visto eso- un comunicado que lo firman Exactamente. un montón de asociaciones Sí, de militares en servicio pero pasivos. como 40. Más de 40, porque me Más. incluyo ahí. Entonces, no ha habido un comunicado. Entonces, de alguna manera también... Entonces hay que preguntarle no al se señor sienten ministro de Defensa respetados. qué carajo pasa. Sí, Mira, porque así como aquí se lo aplaude cuando hacen bien las cosas, cuando no las hacen bien yo no voy a aplaudir a nadie. ¿Y si Es él más, no- voy a exigir respuestas. Si él es asambleísta, ¿no hay algo que también la asamblea La asamblea en sí ya inició un puede hacer? trámite. ¿Por qué lo digo? Porque el asambleísta lo dice, y yo entiendo que esta es una mujer, trato de entender... si Ella no es asambleísta. No, yo sé, pero trato de entender, yo entiendo que ella es la mamá del chico. Sí, es la esposa del asambleísta. ¿Qué tiene que ver ella en el incidente? Porque si ella no estaba en el vehículo, ser la madre de alguien que está en un proceso o algo, meterte... no le da patente de curso para... Exacto, porque no es Pero, que ella... perdóneme, el asambleísta, que es abogado, que fue gobernador del Guayas, para que vea dónde llegó la gobernación del Guayas. Pero eso es lo que digo. cuando Él un sabe muy asambleísta- bien que él no podía hacer lo que hizo. Pero él como representante, él también tiene que verlo. Si es abogado, tú no puedes representar a la ciudadanía, estar en una posición en la cual tú tienes que hablar con las Fuerzas Armadas y pensar que la solución a cualquier asunto en la vida es que tu esposa le pegue a alguien más. O sea, yo no veo en qué momento tú piensas como asambleísta que caerle a golpes a otra ¿Qué persona, verbo usó? caerle a golpes. No, el otro, el anterior. Asambleísta. Piensas, creo que dijo. ¿Piensas? Ah. Pero porque... ¿Quiere que le recuerde esa por es qué la salió palabra, de porque- gobernador el señor? Porque el señor era gobernador en la época del presidente Correa. Y el presidente Correa lo destituyó. Sí, porque, Porque, en las Fuerzas porque no Armadas, pensó, tampoco yo pensó supongo, esa vez. Ya. A las Fuerzas Armadas nunca les enseñan que pegarle a un ciudadano es la forma de evitar un conflicto o que escale un conflicto. ¿Cómo un asambleísta puede pensar que el agredir a las Fuerzas Armadas, aunque ellos no lo hayan denunciado, aunque ellos no hayan seguido un proceso, es la forma en que nosotros cambiamos al Ecuador? Si bien es cierto, en ese momento no se conoció, hoy se conoce el tema. Y hay un hecho Y que hay se que actuar. Y hay un hecho. Entonces, de alguna manera se debe tomar acciones por parte del Ministerio de Defensa, que es el órgano político estratégico, hablemos así, Él es que es el que nos representa a todas las Fuerzas Armadas,
de alguna manera, porque al ser un ente político debería también en ese estamento, en esa instancia, sacar y defender y respaldar al personal militar. Si no, hoy dicen, pero si el ministro no dice nada, nadie dice nada, ¿cómo nos sentimos nosotros respaldados? Hoy por hoy hay varios militares que están siendo enjuiciados por los delincuentes. por varios temas, dispararon en una persecución de un delincuente, mataron, van y están siendo enjuiciados. ¿Quién dirime al final del día si hubo uso progresivo de la fuerza o uso legítimo de la defensa? Un juez. Uh-huh. Y el juez, de acuerdo a su criterio, dice, no hubo uso progresivo de la fuerza o uso legítimo, y le condena al militar. Cuando debería, en algún momento, el presidente de la República ofreció crear organismos especializados para juzgar al personal militar que en cumplimiento de su misión haya algún tipo de incidente, que no lo ha hecho. No se puede, implicaría una reforma en la Constitución. Aquí, en mi opinión, tiene que volver el fuero militar que lo las zonas militares que habían antes. Sí, exactamente, para comenzar. Y segundo lugar, lo que el presidente sí puede hacer es indultar a quien a él le dé la gana, siempre y cuando no sea por un delito de lesa humanidad, tortura, etcétera. Pero no violencia intrafamiliar, etcétera. Pero y delitos contra la administración pública tampoco se pueden indultar. Hasta ahora ni amnistiar por parte de la Asamblea. No que yo sepa. Pero lo cierto es que aquí alguien, primero, el señor ministro de Defensa, oiga, no lo he oído decir nada del tema. Ahora, a lo mejor lo ha dicho y yo no lo he oído, pero yo no lo he oído. Si ya lo dijo y yo no lo he oído, mis disculpas por no haberlo oído, pero quiero oírlo. Nos lo mandan. Quiero oírlo. Yo no tengo por qué pedirle. Usted como ministro de Defensa tenía que inmediatamente que se supuesto tenía que haber salido a defender a las Fuerzas Armadas, pues usted es ministro de Defensa. No es ministro protector ni de asambleístas, ni de menores de edad que pueden votar, menor adulto por si acaso. No es un niño, que una de las defensas es que es un niño, y que la otra era una madre, y que por eso lo abofeteó. Y la otra defensa es que, pero como son afroecuatorianos. ¿Y a mí qué carajo? Si son daneses, noruegos, vikingos, escandinavos, alemanes o rusos, o norteamericanos, WASP, blanco, anglosajón y protestante, white, anglo-saxon, protestant. Ya, el que comete un delito, una infracción, ¿qué? En Estados Unidos un representante hace eso. Carajo, los propios, porque allá es por distrito los representantes, la Cámara Baja, lo hacen Claro. Aquí no. Aquí lo aplaudieron en la Asamblea. Vamos bien jodidos nosotros. Bueno, nos quedan 3 minutos. Señores, ¿qué hacemos? A ver, sugiérame algo. Digo, lo que sí me interesaría saber, ¿cómo puede el Ecuador, digamos, de aquí a 2 años, mejorar su inteligencia? ¿Necesita poner en una infraestructura? ¿Comer sardinas? No. Fácil. ¿Cómo podemos incrementar esa pata floja que tenemos para poder? Fácil. Poner al frente de inteligencia a alguien con perfil en inteligencia, que sepa su trabajo. Especialistas. Que sepa lo que va a hacer. Porque inteligencia no se improvisa, ni se aprende en 2 meses. La inteligencia se va en conocimiento de acuerdo a su expertise, a su tiempo. Entonces hay personas muy experimentadas que deberían estar al frente. ¿Por qué? Mi coronel Pazmiño, por ejemplo, así exactamente, apolítico y todo eso, pero una persona el que está al frente de la inteligencia es el que levanta justamente lo que se llama el ciclo de producción de inteligencia. Con los requerimientos prioritarios de inteligencia que emita, en este caso, el presidente, etcétera, o en el COSEIPE, todo eso, él es el que comienza a activar el ciclo de producción de inteligencia. Él sabe qué es lo que tiene que pedir, a quién tiene que pedir, cómo integrar, cómo analizar y cómo levantar escenarios de cualquier tipo. En este caso, por ejemplo, justamente por dónde ingresa la droga, lo que hablábamos hace un momento, dónde se contaminan los contenedores. Es decir, de inteligencia táctica que hacen los grupos de inteligencia, las unidades de inteligencia de la policía, hacia una inteligencia estratégica que permita como país solucionar el tema de seguridad. Entonces, colocar a una persona con perfil que conozca y sepa de su trabajo. A unas, diría yo. Esa persona irá con su equipo correspondiente. Pero eso es importante. Si tú no pones a una persona, improvisas la inteligencia,
no va a haber esto, y va a pasar lo que está pasando ahora. Y la solución no solamente es la fuerza, no solamente es la intervención militar, policial, es integral, tiene que estar justo en una reunión del COSEP, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, debe estar ahí el Comando Conjunto, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el de Finanzas, porque todo eso entra, porque el rato que entra Fuerza Armada y Policía y controla un sector, deben entrar los otros estamentos a solucionar, porque el problema es social. Así es, Claro. no es que cayó del cielo. Bueno, ya saben, se viene carnaval la próxima semana. Si te vas para Manaví, para Puerto Viejo, al hotel número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde Puerto Viejo, ahí tu estancia será una estancia llena de confort, de instalaciones modernas, de diseño vanguardista, o sea, de película. Y desde el mes de julio, mira la cantidad de meses, está atendiendo al público el restaurante Monté, que es alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es famosa nacional e internacionalmente. Y luego más tarde puedes ir al Solira Rooftop, ahí te pueden brindar están a la disposición, cócteles, piqueos y una vista del atardecer que te puede enamorar. Ahora sí, con quién vas a ver el atardecer ya es problema tuyo, ¿no? El hotel no, de linda responsabilidad sobre ese tema. Así que ya sabes, si quieres saber más del Oro Verde de Puerto Viejo, te metes a oroverdeportoviejo.com y Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nosotros nos vemos mañana. Chao. RTP. Inicio de